Viatge a Júpiter, el podcast de la Filmoteca de Catalunya, amb Marta Armengou. La República de Ghana, situada al Golf de Guinea, a la costa oest d'Àfrica, va viure al final dels 80 una profunda crisi econòmica provocada per dècades de corrupció i inestabilitat política. Moguts per la manca d'oportunitats, uns empresaris van crear de manera espontània un fenomen únic al continent, una xarxa de projeccions itinerants de vídeo. Per atreure el públic a les sales, van reclutar artistes locals formats en publicitat de negocis urbans per pintar amb cartells de pel·lícules comercials en sacs de farina de cotó, fàcils d'enrotllar, traslladar i penjar. Col·lisió Extrema presenta a la Filmoteca de Catalunya una exposició que es podrà visitar fins al 31 de gener de 2026 amb una selecció de cartells dels anys 90 creats per 20 autors destacats del moviment. Aquestes obres fusionen la rica tradició artística ghanesa amb la influència de la publicitat occidental de les caràtules de VHS, revelant una extraordinària llibertat creativa. Bollywood, Hollywood i Hong Kong es combinen amb mitologies locals, reflectint les angoixes i desitjos contemporanis del país. Per parlar de tot això ens acompanya Beatriz Ileal Riesco, comissària de l'exposició. Hola i benvinguda al podcast i gràcies per compartir una estona amb nosaltres. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Un placer. Deia abans que durant els anys 80 i també 90 Ghana va viure una profunda crisi econòmica, política i social. En aquest context de dificultats va sorgir un fenomen inesperat, els cinemes itinerants de vídeo i els cartells pintats a mà que els anunciaven. Com va influir la crisi econòmica i el tancament de sales de cinema en el naixement d'aquest fenomen? Bueno, es fundamental, ¿no? Creo que hay dos elementos, además de la crisis que has comentado. Está la llegada, ¿no?, de la tecnología nueva del VHS, y esta crisis llevó evidentemente a una gran inmigración del país, una población en la diáspora, sobre todo anglófona, Estados Unidos, Inglaterra, que permitió que muchos de estos hombres, en su mayor parte, mandasen a sus familiares vídeos grabados, pirateados, que después eran utilizados para proyectarse en otro tipo de espacios, digámoslo así, ¿no? Las salas convencionales de grandes teatros, ¿no?, que se habían creado también a raíz de la independencia. Sabemos que Ghana es uno de los países que primero llegan a la independencia y que además Nkrumah, el primer presidente, intentó utilizar el cine también como arma de educación, de creación de una identidad nacional, y de ahí la importancia que le dio tanto a una supuesta, que él creía, ¿no?, crear una industria nacional muy potente, que creasen sus propias narrativas, sus propias historias, para devolvérselas a un público que estaba realmente hambriento de otras narrativas que no fuesen las colonizadoras y coloniales, ¿no? Esto no se llevó a cabo porque no hubo suficiente dinero, apoyo, etcétera. Entonces llegamos a unos años en los que durante ya décadas se está consumiendo muchísimas películas, como has comentado, de cines populares de Hong Kong, de Bollywood, Nollywood. Bueno, Nollywood estaba surgiendo en esos años, ¿no?, que la gran industria del fenómeno de vídeo nigeriano. Entonces todas estas películas de grandes superhéroes, de luchadores hipermusculados, digámoslo así, las enviaban y se empezaron a ver. En estos cines que ya, los cines construidos enormes en aquella época, habían llegado a un momento de decadencia, se habían empezado a cerrar, ya no había dinero para sostener estas salas, además había cierta inestabilidad para poder ir a las salas, ¿no? A veces era, podríamos decir, incluso peligroso, ¿no?, acceder por temas de violencia urbana, etcétera. Entonces empezaron a consumir, como aquí también en España, los que recordamos aquella época a nivel doméstico. Tenían sus reproductores, la gente con cierto poderío económico podía verlo en casa, y los que no tenían que verlo especialmente en las zonas rurales, y el fenómeno empieza un poco dirigido tanto, digamos, es bicéfalo, diría yo, ¿no? Bien a una población rural que no tiene acceso, entonces se montan estos cines itinerantes en los que estos empresarios que montan llamados cineclubs, que eran realmente empresas, ¿no?, de múltiples paticas, diría yo, lo que hacen es que se montan, vienen en un autobús de línea normal, vienen en una furgoneta con un reproductor, con un generador
calor, porque claro, sabemos que la electricidad además se cortaba habitualmente y esto es importante también tenerlo en cuenta, y a veces utilizando una mera tela o una pared o lo que fuese, se ponían a proyectar llevando una serie de títulos, una biblioteca pirateada, y para esto, claro, ¿qué necesitabas hacer? Un reclamo visual potentísimo, ¿no? Y ahí se sirvieron, evidentemente, de estos artistas que llevaban ya una tradición enorme a sus espaldas en el trabajo de la publicidad. El choque, y de ahí el título Colisión extrema, ¿no? Es un choque a múltiples niveles. Yo diría tema conceptual, tema político, histórico, porque es en ese momento cuando el capitalismo extremo, y recordemos los planes de ajuste estructural del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, fueron en buena medida también los que provocaron esta crisis, ¿no? De la que empezó a salir un poco en los años 90, digámoslo así, pero bueno, aún muy renqueante, ¿no? Y si vemos estudios no solo de Ghana, pero otras zonas de África, el efecto enorme que tuvimos desde Occidente, ¿no? Para extraer materias primas y devaluar las monedas y hacer que perdiesen una enorme capacidad adquisitiva, pues yo creo que está bien que nos devuelvan con estas imágenes tan potentes también su lectura de lo que es Occidente, ¿no? Y bueno, hablaremos mucho más, yo creo que de temas y otros temas relacionados, pero yo creo que es importante también explicar que estos empresarios no solo iban a estos pueblos, sino que en ese momento decidieron también ocupar ciertos espacios en las ciudades, ¿no? Había todavía unos especie de pequeños cines así, en los que estos pósters en la parte de fuera indicaban qué era lo que era accesible durante esos días, qué películas se proyectaban, ¿no? Yo creo que ya ahondaremos un poquito más en la tradición de cómo se formaban estos artistas i qué redes había, no? Sí, i sobretot també el que és curiós, no? És també com es van utilitzar sacs de farina com a suport pels cartells, no? Suposo que també doncs, perquè buscaven algun element que tingués, no? Bastante resistencia, pero explíquenos una mica Sí, de hecho hay una cierta evolución porque se empiezan con sacos de harina de 50 kilos, bien uno solo o dos unidos, cosidos. Y de hecho en la exposición uno de los aspectos que más queremos enfatizar es el aspecto material y que la gente pueda verlo. Entonces los hemos optado además por unos elementos expositivos en los que la gente puede ver por delante y por detrás todos los pósters, que esto hasta ahora yo creo que ninguna de las exposiciones previas que se han hecho de este fenómeno se ha conseguido, ¿no? Para que se vea las capas de uso que tiene, ¿no? Se va a ver incluso cómo se han reutilizado a veces otros pósters cuando se rompía un cacho porque se colgaban tantas veces que las esquinas se rompían. Se utilizan además telas incluso de tela vaquera, telas de otro tipo, y se pegan para ir consiguiendo que duren mucho. La pintura en sí, en óleo y acrílico, dependiendo de la zona, se utilizaba bien una u otra, es súper resistencia también a las inclemencias meteorológicas, ¿no? Y estos pósters se colgaban en el exterior, estaban allí plantados y podían además reutilizarse durante meses, años o lo que sea. Esto es importante también porque muchos de los que tuvieron más éxito se han perdido, ya están completamente destrozados, ¿no? Entonces tenemos que también ser conscientes que a lo mejor los que están en mejores condiciones es porque tenía un poco menos de éxito la película, ¿no? Que a veces parece un poco paradójico. Y posteriormente, son los primeros años, pero después ya se empezaron a utilizar telas propias africanas que eran también muy resistentes y que vieron que podían ser también útiles. El caso de que fuesen telas y que además no estén enmarcadas es porque querían poder enrollarlas fácilmente y que pesase muy poco. Claro, la verdad es que sorprende, eso evidentemente el público no va a poder ver cuánto pesan, ¿no? Pero pesan muy muy poco para lo grandonas que son, ¿no? Y así se podían enrollar, meter en unos tubos y se llevaban de un lado a otro con una facilidad enorme, ¿no? Entonces, bueno, al final la utilidad y de la necesidad hacemos virtud, ¿no? Ese es el tema. I quina importància tenien aquests cartells a l'hora de treure públic a les projeccions itinerants? Muchísimo, porque en Ghana hay una tradición también muy marcada desde la llegada del capitalismo, ¿no? De cómo atraer a gente a distintos negocios, digamos, ¿no? Negocios urbanos o no. Y quizás el público que nos está escuchando tenga en mente que ahora incluso por el Raval no podemos ver porque hay cierta copia, ¿no? Pero también por toda la inmigración que hay sobre todo del oeste africano, para las peluquerías, para las barberías. Yo creo que quizás tenemos en mente estas imágenes de distintos tipos de peinados, que ahora son fotografías normalmente cortadas un poco como un collage, ¿no? Pero inicialmente se hacían en pintura, ¿no? Para atraer a la gente. Había además mucha simbología americana, porque significaba, claro, el gran éxito económico, el haber triunfado, el llegar a lo más alto. Y estos pintores que estaban acostumbrados a hacer este tipo de propuestas
y que eran demandados por el público porque sabían que así una chabola o una casa pequeña se diferenciaba de otra porque era un taller de X cosa o era una peluquería o era lo que fuese. Entonces, con este mismo tipo de imaginario y de trabajo de publicidad básica urbana es como atraían a las salas a este público. Entonces era esencial, yo creo, porque se incluye dentro de una manera de promocionarse muy auténticamente africana, muy ganesa más bien, y porque además incluye después también otros, yo creo que estilemas visuales que negocian, ¿no?, desde Occidente con África y que demuestra además que la tradición del espectador africano tiene un aspecto global internacional ingente. O sea, gente que evidentemente, igual que aquí, seguían a Schwarzenegger, a Stallone y que eran referentes, que era importante. Todo lo que era el Star System también era un reclamo fundamental para ver estas películas. Jackie Chan, cualquiera de las películas de Kung Fu, ¿no?, que hicieron tan importantes con John Woo, por ejemplo, en algunos de los pósters, y no quiero hacer mucho spoiler, ¿no?, para que la gente le sorprenda sin decir muchos títulos de los pósters que incluimos, pero claro, John Woo sí que ponían incluso película de John Woo porque era un referente, ¿no?, también para ellos, o las películas también de Indiana Jones, ¿no?, por decir algo. Chers mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, il y aura une matinée spéciale cinématographique au Ciné-Club de Korobuba à partir de 20h30. Le titre du film, c'est Le Chef. Venez nombreux. Okay. Et ne manquez pas. Els cartells no només eren eines publicitàries, sinó també obres que mostraven l'estil i la imaginació dels seus creadors. Artistes autodidactes o formats en publicitat van desenvolupar una estètica pròpia, amb colors vius, figures exagerades i composicions extremes. Quins van ser els primers artistes que van començar a pintar aquests cartells? Pues mira, se dice, porque también es todo un poco boca a boca, ¿no?, que Alen Nkrumah Boate fue el primero que hizo uno de estos cuadros en 1985, ¿no? Y nosotros hemos puesto énfasis en la exposición también en incluir a varios de los pioneros, digamos así, de la gente que nació en los años 60 y que formaron los primeros talleres. Y tenemos ahí pues a D.A. Jasper, Joe Mensa y Leonardo. Y desde ahí hemos incluido también, hasta llegar a una veintena aproximada de autores, algunos de ellos verán los espectadores, bueno, la gente que vaya a la exposición, que no están datados ni no están fechados, ¿no? Pero bueno, se podría llegar a deducir que son de ciertas escuelas específicas, porque hay una diferenciación entre lo que es el estilo de la costa, con la capital, ¿no?, Accra y Temu sobre todo, que era donde todavía permanecían este tipo de cines abiertos un poco más grandes, y que tendía mucho hacia el realismo, y en Kumasi, que es la zona del interior, que sí que era bastante más conceptual, ¿no? Pero digamos que nosotros hemos incluido la primera sección porque hemos dividido la exposición también por géneros cinematográficos. Nos parecía que era importante marcar este acceso muy popular, ¿no?, que si comedia, que si ciencia ficción, que si thrillers y películas de gángsters o de artes marciales, ¿no? Pero la primera sección sí que incluimos, para que se vea, digamos, un poco las concomitancias y los homenajes de unos autores a otros, los maestros, digamos, con sus discípulos, ¿no? Porque es importante, yo creo, explicar que no es que de la noche a la mañana una persona decidiese ponerse a pintar y ya estaba, ¿no? Había una formación bastante larga, ¿no?, de 3 a 5 años aproximadamente en los talleres. Algunos de estos autores, los más reconocidos, yo creo que se va a notar quiénes son los que tenían también mayores habilidades, ya venían a lo mejor de alguna escuela, de la universidad, de escuelas, como comentabas, también de publicidad, y en ese momento se pasan durante 3 a 5 años aprendiendo el impregnado en las telas, la mezcla de color, cómo, además, que esto la gente africana que nos esté escuchando lo sabe, la simbología de los colores, ¿no? A veces a nosotros desde Occidente se nos pierde, pero el uso, por ejemplo, del azul o del naranja o del rojo, para ellos tiene un significado que lo estaban además poniendo, ¿no?, trasplantando a las telas cuando las estaban viendo. Y todo esto era esencial, además de toda una iconografía ligada a todo el pentecostalismo, ¿no?, que estaba llegando esos años, que se mezcla, se funde también con esta idea obsesiva, ¿no?, de las películas de serie B clásicas, del bien contra el mal, la lucha del héroe contra todo el caos,
caos y el drama que nos va a llegar, ¿no? Incluso ansiedades muy ligadas a tecnologías, ¿no? El tema del cibor y este tipo de cosas también, para ellos igual que ahora, ¿no? Que parece que siempre estamos luchando contra qué viene, ahora estamos con la inteligencia artificial y antes eran otros elementos, y eso se plasma también en las obras que yo creo que el público va a tener el placer de ver, ¿no? Pero esta parte yo creo que de maestros, discípulos, que aquí podemos incluso pensar en la Edad Media, ¿no? En los talleres casi del Renacimiento, es un poco esta línea, porque eran gente muy reconocida y comentabas muy, muy al punto que así que intentaban ellos también explicitar una cualidad específica de autor, un estilo propio que les hacía diferenciarse, y verán la gente que vaya a la sala que todas las obras prácticamente están firmadas y muchas de ellas tienen también el nombre del videoclub, que ese videoclub, digamos, que es esa empresa, ¿no? No solo el lugar específico donde se proyectaba, que a veces sí, pero a veces eran en varios sitios, ¿no? Con lo que yo creo que va a llamar la atención cómo lo incluyen de una manera más muy orgánica, porque el tema también de lo que es el lettering, ¿no? Las letras que se utilizan para los carteles también beben mucho de esa manera que tenían en Hong Kong de marcar mucho el título, que llegaba así muy de sorpresa, ¿no? También muy, muy espectacular y mucho de choque, ¿no? Y ellos también trabajan mucho. Los carteles que tenemos en esta expo, hay un par de ellos que sí que hacen énfasis en este trabajo más de las letras, pero hemos de decir que, claro, los carteles vienen de una galería privada, que tenemos que agradecer muchísimo el trabajo, además, con Diane de la Ernie Wolf Gallery en Los Ángeles, pero muchos de estos pósters se han ido vendiendo también, ¿no? Y quizás algunos de los más llamativos, sobre todo de trabajo, de los títulos, etcétera, ya están en colecciones privadas, ¿no? Nosotros hemos rescatado, yo creo, una selección maravillosa, pero bueno, que algunos ya no están, o sea, se pueden ver online. La gente, imagino, que conoce esto un poco por así más tema un poco nerd freaky, ¿no? De haberlo visto online, y yo creo que nosotros estamos buscando también que se pueda ver eso que comentaba al principio, la parte matérica, el uso, cómo se han ido utilizando durante todos estos años. Una de les coses curioses és que molts d'aquests cartells es desmarcaven també una mica de la fidelitat de les pel·lícules originals, però a la vegada també combinaven tradicions artístiques locals, ¿no? Com és que hi havia aquesta fusió, aquesta barreja d'aquestes coses? Pues mira, yo creo que al final por aspectos ligados a la practicidad incluso y a la velocidad de cómo tenían que hacerse, y me explico. Para realizar estas películas, a veces el propio pintor recibía una carátula, o sea, la caja del VHS con la carátula, y no había visto la película, ni iba a poder verla, pero no le daba tiempo y tenía 3 días para hacer este cartel, ¿no? Entonces, a lo mejor hablaba, como se decía antes, con su primo, que le contaba un poco de qué iba la película, o más o menos la intuía. Y de ahí él derivaba una idea genérica de la película, utilizando, evidentemente, elementos iconográficos clásicos, ¿no? De los pósters habituales, pues eso, el típico pistolero que está con la pistola mirándonos y vemos al final cómo nos está amenazando. Eso podría ser algo como muy sencillo, pero, por ejemplo, películas que tenían animales que tienen otra simbología en la cultura Kan, sí que se incluyen, ¿no? Para intentar atraer, aunque sea, entre comillas, mintiendo al espectador lo que se va a encontrar, pero que esto podría ser atractivo y le podría hacer tener algún tipo de interés. Lo mismo con algunos temas iconográficos ligados, evidentemente, como contaba antes, también a la religión, ¿no? Porque el tema de las iglesias ahora ya carismáticas, estas mega iglesias, ¿no? Que a lo mejor también conocemos incluso por el sur de Estados Unidos, sí que son fundamentales ahora como lugar de reunión, y de hecho hubo una transición muy interesante de proyecciones en el exterior a proyecciones domésticas en estos pueblos ahora y en las ciudades, a que se reúnan para maratones de cine y de otras cosas, fundamentalmente en grandes iglesias, ¿no? Entonces ahí todos estos aspectos también de luchar contra el pecado, cómo conseguir llegar al final a cierto cielo y ganar otro tipo de valores que están desligados a lo puramente material, ¿no? Porque en el fondo hay unas ansiedades muy marcadas ligadas a la pobreza, al moverse, desplazarse del campo a la ciudad y no poder acceder, evidentemente, a otro tipo de posibilidades de vida, que en las propias películas y en estos pósters yo creo que se intentaba atraer por esa línea. Quiere decir que no necesariamente iban a hablar de la narrativa, de la historia, o incluso a veces lo que hacen es que mezclan a los propios protagonistas, reclaman con personajes completamente distintos, con actores que no son los de la película que vamos a ver, pero porque saben que si, por
por ejemplo, y aquí hago un mini spoiler, pones al John Travolta porque ha sido Pulp Fiction el año anterior y lo ves ahí y piensas, uy, lo mismo es que esto es una secuela. Y las sagas además allí gustaban mucho, viniendo también eso de Bollywood, Hong Kong, etcétera. Entonces un poco engañar no, pero utilizar la publicidad a su antojo para poder conseguir ese reclamo. Y siempre jugando, como os decía, con distintas tradiciones. Yo creo que importante también es un poco quitar esta cierta obsesión que a veces tenemos desde aquí de pensar que es o lo auténticamente africano intocable o solo lo occidental, ¿no? Y aquí esta colisión, este choque, de ahí el título que hemos elegido para la Expo, es constante. Lo que se ve es que hay distintos niveles, distintas mezclas y no podemos además decir jerárquicamente cuál se impone una a otra, ¿no? Creo que es importante simplemente estar un poco con una apertura de miras y a lo mejor si tenemos ciertas dudas de qué puede significar esto, yo el trabajo que he hecho así más intenso para la exposición, quizás podemos hablar un poco también de algunos de los materiales que acompañan. Como hoja de sala hemos hecho un periódico estilo periódico de los años 90, que eran importantísimos además en aquella época también en el país, y lo que hemos hecho, bueno, en este caso me he ocupado yo, he hecho todo un análisis iconográfico de cada una de las obras, para que la gente tenga otro tipo de referente que pueda ayudarle un poco más y profundizar. También porque no se ha publicado nada en español de este fenómeno y era una oportunidad única la que teníamos, ¿no? Bueno, está publicado evidentemente en catalán, en castellano y en inglés, ¿no? Tenemos las 3 versiones para ampliar los públicos. Viatge a Júpiter. Un cop al mes fem una selecció del més destacat que ha passat i que passarà a la Filmoteca de Catalunya. Minyembebya mumado ai. Els cartells ganesos dels 90 reflectien un xoc de mons, la tradició visual local i les influències de Bollywood, Hollywood i Hong Kong. Alhora expressaven pors, desitjos i fantasies d'una societat en transformació. Quins elements visuals caracteritzen aquests cartells a nivell de colors, figures, iconografia i com es representaven els herois i les heroïnes en totes aquestes obres? Un poquito lo estábamos hablando antes así en nivel general, ¿no? Pero es verdad que sí que juegan mucho con imágenes muy estilizadas, muy definidas. Hay un elemento que fue creado por los primeros autores que mencionábamos antes, por Jasper, Joe Mentham y Leonardo, que son estas figuras de hombres hipermusculados. O sea, la verdad es que van a llamar la atención porque vemos hay 2 elementos que se repiten, sobre todo en las películas de acción, artes marciales, guerras, hasta de aventuras. Y es que hay un juego visual muy marcado entre grandes explosiones, con un colorido, una mezcla con los remolinos que casi nos van a hacer pensar incluso en retablos barrocos aquí en España, ¿no? Que iconográficamente tenemos a referente, con estos cuerpos de hombres que parece que tienen músculos que se derriten, que son como de cera, ¿no? Que se está licuada, que les permite, claro, utilizar con una habilidad increíble tanto el acrílico como el óleo, dependiendo de lo que estén utilizando, y que visualmente además atraigan mucho, ¿no? Utilizan figuras muchas veces en composición romboidal, también para atraer mucho la atención, y jugando también con una escala ligada a la importancia de los distintos protagonistas, ¿no? Como podrían ser incluso también en los retablos, ¿no? Si hablamos de esto. Hay que pensar que, claro, las referencias también de figuras, tanto de esculturas africanas como de imágenes religiosas, también estaban marcando, y vamos a ver a veces imágenes que nos pueden hacer pensar en ángeles, incluso los arcabuceros de Latinoamérica, ¿no? Si nos ponemos ahí. Pero yo creo que va a llamar la atención que hay poca presencia, y así ya tratamos este tema porque saldrá en algún momento, de mujeres, porque no hay muchas películas. Como no tenemos muchos pósters en los que aparezcan figuras femeninas, no porque no existiesen, aunque sí que había una hiperatención hacia el héroe masculino, ya os comentaba antes, ¿no? Que si es Rambos, Schwarzeneggers, etcétera. Pero los pósters de mujeres también se han vendido muy rápido, digámoslo así, ¿no? Los coleccionistas privados y museos también se han hecho con estas obras. Por ejemplo, una obra que fue muy popular, una película que se vio muchísimo, fue Splash con Daria Hannon, y era también porque, claro, esta mezcla de mujer, que era sirena, para los que recordamos la película, hacía referencia a una deidad africana diaspórica, que a lo mejor la gente ha visto la última película de
C.J. Obasi hace unos años, nigeriana, que además ganó en Sundance, se ha circulado muy bien, basada justo en esta deidad que es Mami Wata. Y Mami Wata, ellos creían que Daryl Hannah era una especie de Mami Wata, ¿no? Para hablar un poco también de cómo la iconografía, cómo los referentes locales se mezclan, y había más películas de mujeres. Nosotros hemos intentado recuperar un par de obras, pero incluso muchas veces estas mujeres son hipermasculinas, parecen casi que estamos viendo el tipo de estética musculosa femenina de la contemporaneidad, ¿no? Cuando eso no se vendía además en Occidente en aquellos años. Hay un trabajo también muy marcado en todo lo que es las líneas de los perfiles de los personajes, y después intentan también crear una movilidad, una dinámica visual muy marcada con algunas escenas de acción, ¿no? Pero hay que pensar que queriendo atraer en la distancia, a veces en calles polvorientas, lo que importaba es que fuese muy claro las imágenes que estábamos viendo, con los 3 o 4 actores protagonistas que eran muy famosos, como os decía, más seguían las sagas, y a veces ponían los nombres, y de nuevo, ¿no? Todo el tema de las letras era esencial también para atraer de una manera, con lo que yo creo que hay un equilibrio muchas veces muy marcado entre la parte escrita y la parte visual, dándole preponderancia, evidentemente, yo diría siempre a los protagonistas, que eran los que atraían a las salas, como aquí. Vamos, aquí no nos llevemos a engaño, es muy parecido el sistema de reclamo espectatorial. I quins gèneres cinematogràfics tenien més impacte a Ghana en aquella època? Perquè ens has parlat molt del cinema d'acció, però també parlaves d'esplaix, vull dir que realment hi ha un contrast, en aquest cas en comèdia. Hi havia una mica... O sigui, realment la majoria era cinema més aviat d'acció i aventures, o també hi havia espai per un tipus de pel·lícules una mica més diferents? Sí, y también hay que pensar que aquí empezamos hablando mucho de Occidente, pero había un reclamo también muy importante para películas africanas, sobre todo del gran fenómeno del vídeo de Nollywood, del vídeo nigeriano, pero también, digamos, su pareja, su hermano, que es Gallywood, ¿no? Que es también el fenómeno de vídeo, pero en Ghana. Y de hecho hemos podido recoger tres pósters de 3 películas, una es nigeriana, 2 son de Ghana, que habla también de otro tipo de narrativas. Estas narrativas sí que están mucho más ligadas a estos miedos ligados a la llegada de la modernidad, a temas religiosos, a aspectos también muy femeninos en cierto sentido, porque son estos melodramas a veces basados en las soap operas, ¿no? En las... ¿cómo se dice? Series. Sí, series así para mujeres, más tal, que venían de otros lugares, porque la televisión era muy potente también. Entonces siempre tenemos que pensar que las pantallas se multiplican y el acceso a las imágenes son desde muchos lugares, ¿no? Pero sí, había comedias, les encantan, ¿no? Nosotros hemos incluido también un par de comedias. De nuevo, la representatividad de los géneros, de los títulos incluidos, también viene de los que están disponibles en la actualidad, ¿no? Por no haber sido vendidos. Pero sí que digamos que se veía de todo. O sea, el hecho de que Bollywood tuviera tantísimo éxito es porque son normalmente también musicales, comedias melodramáticas de luchas de clase, y en el que el ser hombre, ser mujer, dependiendo de la clase en la que vienes, también está hablando de... En el fondo son muy conservadoras, pues dónde tienes que quedarte, ¿no? ¿Cuál es tu posición? Aunque nos planteen ciertos deseos y aspiraciones de poder ascender en la escala social, no es real, ¿no? Y para esto, claro, se reclamaba mucho la atención de las mujeres, pero en su mayor parte las mujeres consumían en espacio doméstico, con lo que ellas accedían a través de otro tipo de espacios. Hay unas tiendas enormes, ¿no? Las que tú puedes ir a coger de la última enésima entrega de la saga X, y consumían también muchísima producción local, ¿no? Pero sí, yo diría que lo que más nos hemos centrado, porque visualmente también eran los pósters que tenían también más poderío, y también no podemos olvidar que uno de los elementos que hemos considerado para la selección, además de intentar mostrar una diversidad, una riqueza, etcétera, son algunas películas que también van a tener cierto interés para el público desde aquí, ¿no? O sea, queremos que el diálogo sea siempre de ida y vuelta, y demostrar que al final hay muchas más cosas que nos acomunan, y yo creo que además ver lo privilegiados que en cierto sentido pueden ser desde África, porque tienen acceso, aparte de sus culturas locales y propias, a toda una ingente cantidad de producciones que ellos analizan de una manera también muy, muy enriquecedora, ¿no? لا إله إلا الله. لكن الغلاف قاعد كويس بس هاي غلاف حاجة غريبة. دي كلهم كويسين. دي شنو؟ السكريبت أظن.
A finals dels 90, l'arribada dels pòsters impresos barats i el creixement del consum domèstic va posar fi a l'edat d'or d'aquest art. Tot i així, avui dia els cartells pintats a mà desperten interès internacional i es conserven com a peces úniques d'una època. Què va provocar la desaparició d'aquest moviment a Ghana? Pues mira, un poco lo que acabas de comentar, ¿no? Llegó en esta atracción y deseo, ¿no? De ser siempre lo máximamente, disculpad este palabra, contemporáneo posible, que nos pasa ahora, ¿no? Siempre queremos tener el último app, la última tecnología que ha llegado. Llegaron una cosa tan sencilla como los pósters impresos offset, que eran más modernos y parecían más cool poder tener eso como publicidad, y esto es lo que al final se reclamaba. Por otra parte, sí que en los años final de los 90, en los 2000, no podemos olvidar que fue también la llegada del digital. Entonces hubo una explosión enorme de producciones y también de las televisiones empezaron a tener muchísimas series también africanas, que era lo que la gente quería ver. Entonces se perdió un poco también ese interés, ¿no? Entonces yo diría que eso, distintos elementos son los que llevaron a que no, y después también sí hubo cierta recuperación económica. Entonces, bueno, todo va cambiando, pero sí hubo un desinterés, aunque, como comentabas, es cierto que estos autores, aunque algunos tuvieron que cerrar taller durante unos años, gracias también a cierta colaboración que ha habido con algunas galerías, por lo menos yo conozco una en Chicago, que funciona de cadena de transmisión para poner en contacto a estos artistas con gente interesada que incluso pide obras que están hechas según su propio interés. Por ejemplo, el otro día me mandaba un amigo que es así muy seguidor de Jiu-Jitsu, un cartel que había pedido para una competición uno de estos famosos luchadores que se lo habían hecho para ellos, ¿no? Pero claro, ha perdido ya la razón de ser, de atraer a un público local, y estos carteles hoy en día no los utilizan, ¿no? Como reclamo publicitario, y en un espacio como la Filmoteca de Cataluña, que estamos intentando eso, trabajar otro tipo de historia ligada al cine, ya no tiene mucho sentido. Pero se pueden ver online, incluso se pueden comprar. Hay gente que si nos está escuchando y ahora de repente les encanta la propuesta, tampoco son especialmente caros algunos de ellos, ¿no? Claro, hay como algunos nombres ahora que son inaccesibles, ¿no? Porque también están en museos y así, però ja estan, és otro tipo de distribució i producció. Abans has parlat del paper que havia tingut el col·leccionisme internacional en la preservació d'aquestes obres. Parla'ns una mica d'això i de com el col·leccionisme ha fet això, que algunes d'aquestes obres doncs, no les pugui veure el gran públic perquè ha anat a parar a això, no? A col·leccionistes privats. Sí, realmente el trabajo lo empezó un investigador viajero, que es Ernie Wolf, que había comentado antes, del que provienen además de su galería en Los Ángeles todas sus obras, porque habíamos conectado también con otras colecciones, pero sin duda esta es la colección más importante que ha habido nunca, y de hecho él ha publicado un par de catálogos que yo creo que en cuanto a bibliografía son fundamentales, ¿no? Para entender este fenómeno, y él empezó a ir a partir de los años 80, 90 a Ghana, y con la idea además de coleccionar otro fenómeno que quizás conozca alguien de los que nos está escuchando, que son los ataúdes famosísimos, ¿no? De Ghana, hechos en madera, que replican además, vemos de todo, hasta animales, hasta un teléfono móvil, dependiendo de lo que quiere que acompañe a la muerte el fallecido, ¿no? Y además las tradiciones funerarias de Ghana son enormes, con lo que muchos de esos artistas venían también de pintar carteles, pero también de pintar, ¿no? Y de este tipo de estructuras que se llamaban los Fabulous After War Vehicles, ¿no? Los vehículos para la vida posterior maravillosos, ¿no? Y hay todo además un aspecto muy teatralizante, ¿no? De todas estas costumbres. Entonces él venía con esta idea, Ernie Wolf, y de repente se empezó a encontrar con estos carteles y con una actitud hacia el cine de acceso muy comunitario, de compartir, que le fascinaba. Y además veía las reacciones que provocaban las películas en un público africano, cómo reaccionaban distinto a los americanos, que él conocía también, pero también a veces de manera un poco similar, ¿no? Entonces decidió que no conocía nada de esto y empezó a recuperar, a hablar con los artistas, a coleccionar, y es el que ha tenido pues cientos y cientos de este tipo de obras. Y además lo ha preservado muy bien. De hecho, 2 de nuestras obras vienen del Museo
Museo Fowler también de Los Ángeles. Queremos agradecer además el estado de conservación en el que lo tienen, y en estos distintos lugares han seguido trabajando. Pero es cierto que, y esto le va a resultar curioso, aunque al fondo es muy lógico, estos coleccionistas privados en buena medida son los propios directores de las películas y los artistas. De hecho, una persona como Sylvester Stallone tiene decenas de los pósters que son increíbles. Nosotros tenemos el Rambo 2, pero de Rocky, otros Rambos ya era inaccesible, no se podían conseguir porque ya él los había comprado, otras personas los habían adquirido. Y muchas películas de serie B, canadienses, las que iban directamente a vídeo, también los propios directores las han comprado. Yo entiendo, ¿no? Porque es que para ellos tiene que ser fascinante, ¿no? Ver la reinterpretación de sus propias obras, sobre todo además cuando no ganaron ni un duro porque estaban pirateadas. Evidentemente la exhibición cero habían sacado, ¿no? Pero es interesante reconocer cómo otro país la admira, ¿no? Pero sí, de hecho todas las obras que vamos a tener en la exposición, posteriormente la gente puede contactar con la galería si quiere comprarlas. Si hay alguna que le toca especialmente, están todas a la venta, que yo sepa. Bueno, al menos las del museo, ¿no? Que esas dos que van a ver que están un poco diferentemente tratadas. I com han influït aquests cartells en l'art contemporani, en la percepció del cinema africà? Yo creo que por ahora han estado un poco de manera tangencial en los márgenes y, como comentábamos, en un circuito más ligado a rarezas de Internet, me da la sensación. Sí que se han expuesto en distintos lugares. La última exposición previa a esta fue en un museo en Nueva York, especializado en carteles. Muchos además de carteles de cine. Ahora creo que tienen uno de carteles de Cuba, o hasta hace nada han tenido. Entonces yo creo que para los especialistas como yo sí que es un fenómeno que conocemos, pero es tan excepcional, porque ni siquiera en Nigeria se hacía algo similar, que queda como algo único, que yo creo que sí que debería... Está un poco, y esto tomarlo también así un poco con pincillas, en un lugar intermedio, ¿no? Que ni completamente admitido como arte contemporáneo, ni completamente parte de los estudios que hacemos de cine. Entonces, una de las oportunidades que teníamos desde la Filmoteca, evidentemente, era valorar el aspecto absolutamente autoral de estas obras, pero a la vez enfatizando ese aspecto popular en la recepción, en el mensaje, que es esencial. Yo creo que hoy en día buscar fenómenos elitistas no tiene mayor interés, ¿no? Desde mi punto de vista. Y así por lo menos podemos demostrar cómo a veces la historia crea estas maravillas en las que tanto la tecnología como la necesidad econòmica como la creativitat màxima se dan la mano, no? I què ens diuen avui des del present sobre les relacions entre globalització i cultura local? La pregunta del millón. Yo creo que nos dice que vivimos en un mundo hiperconectado en el que ya es imposible buscar ningún tipo de autenticidad, esencialismo básico. Yo creo que tenemos que estar abiertos a que hay siempre un bascular, una tensión constante entre la creatividad o la intención individual y un aspecto colectivo, ¿no? De la cultura. Y, por ejemplo, hablando de uno de los grandes panafricanistas, autores políticos de la negritud, ¿no? Como es Amílcar Cabral, él hablaba también del aspecto de la cultura es un acto político, ¿no? Y la cultura es esencial también para otro tipo de planteamientos, yo creo que morales, políticos, éticos, y me da la impresión de que devolver la mirada con estos pósters, ¿no? Con películas que a lo mejor las tenemos tan interiorizadas y que hay personas que no las valoran, pero que son esenciales para nuestra formación iconográfica, visual, humana, como pueden ser también las películas de eso, decía antes, ¿no? John Woo, yo soy muy friki, muy seguidora de todo esto. De hecho, en Sitges han puesto la copia ahora hace nada remasterizada en 4K de Hardboiled y tenemos un póster de Hardboiled, ¿no? O sea, que está muy al quite todas estas películas que provocaban tantísima fenómeno de masas de ir a estos espacios con el presente. Entonces yo creo que quizás es esto, ¿no? Que estamos interconectados y que hay que, yo creo que tener una curiosidad completa hacia obras que nos pueden abrir a otro tipo de lecturas, de reflexiones, de lo que sea. Yo creo que desde África, un lugar en el que, como he intentado apuntar en varias ocasiones, están tan conectados con el exterior, mucho más nosotros que con África, ¿no? Miramos menos hacia allí, salvo que sea una persona inmigrante, una realidad que nos toca aquí de lleno,
que ellos por necesidad, yo creo que también por interés, ¿no? Entonces yo creo que es un momento en los años 90 donde se empezó a cambiar todo absolutamente. Como decíamos, pues la influencia neocolonizadora del Banco Mundial, el Fondo Monetario, que provoca y cuál es la respuesta que nos dan, ¿no? Y visualmente es espectacular, claro, con estas obras. Quina importància té que exposicions com aquestes arriben a institucions com la Filmoteca? Para mí esencial es que hay que seguir abriéndose y estar siempre dispuesto, yo creo que, a acceder a otras realidades que hasta ahora quizás también porque era más difícil acceder a ellas. Yo creo que el hecho de que ahora a través de Internet y de otro tipo de recursos podamos ver y podamos acceder y podamos conectar, ¿no? Con facilidad con gente, con colecciones, etcétera, ¿no? Que están trabajando esto, y también porque hay un público, evidentemente la Filmoteca en concreto, ¿no? En el Raval, rodeada, además, viviendo dentro de... a mí me encanta porque iba paseando ayer y estaba pensando en la película que hemos elegido como película inaugural el jueves, Mebroniba, de Akosua Mabusu, una artista de Ghana, justo, que trabaja más un poco en el cine experimental, pero que justo esta obra tiene una cantidad de archivo audiovisual de todos estos letreros que os decía, de las distintas barberías, de las peluquerías, etcétera. Yo voy caminando por las calles en torno a la Filmoteca y veo lo mismo, la reinterpretación contemporánea, y muchos vinieron evidentemente de Ghana y de Nigeria, ¿no? Entonces te das cuenta que la Filmoteca se tiene que abrir, tiene que conectar, y yo creo que con estas exposiciones yo creo que es un paso constante que poquito a poco tienen que ir ampliando, ¿no? También de eso, desde mi punto de vista, yo vivo ahora, resido en Estados Unidos, pero bueno, soy española, y te das cuenta que poco a poco sí que todas las instituciones de Cataluña y de otras zonas de la península sí que tienen mayor interés por ese tipo de realidades, ¿no? Filmoteca de Catalunya. Conservació, restauració, preservació i difusió de la cultura cinematogràfica i del patrimoni audiovisual. So welcome everybody once again to TFS. TFS stands for Thursday Film Series. What makes Thursday Film Series special? It's not just another movie club. It's an opportunity to learn, expand your horizon and unlearn some certain things too. L'exposició Col·lisió Extrema no s'entén sola. A la Filmoteca l'acompanyarà un cicle de projeccions que recorre pel·lícules africanes de Ghana, Nigèria, Senegal, Camerún, Txad o Cap Verd, entre d'altres. Un programa que començarà al desembre i s'allargarà fins al gener, que posa en diàleg els cartells amb les imatges en moviment i que permet entendre millor les tensions, les influències i les innovacions del cinema del continent en aquells anys. Quin ha estat el criteri a l'hora de seleccionar les pel·lícules del cicle que acompanya l'exposició? Pues la verdad es que el proceso fue interesante porque lo que no queríamos era que fuese una transposición literal entre los pósters y el ciclo de cine, ¿no? Y era también una oportunidad única para acceder a títulos que quizás a veces, por no ser puramente contemporáneos, aunque algunos de ellos lo son, se escapan de otros espacios más clásicos como son los festivales de cine especializados. Entonces, con el título África contraataca, lo que nos planteábamos sobre todo es que era importante hacer una cierta revisión histórica que explicase el tipo de propuestas que hacían directores siempre africanos, salvo una película con la que clausuramos, que es Back in Action, ¿no? Una película de Canadá, de serie B, que además tenemos el placer de que venga Jordi Costa de SSB para hablar de ella, y que es una de las películas de las que se basa uno de los pósters. El resto son películas, como comentabas, de muchos países, pero de autores muy relevantes que han reflexionado desde su cine sobre este choque, sobre esta realidad de que existe un placer absoluto, una pasión absoluta por el cine de realizadores africanos que han estado siempre en contacto con películas occidentales y que son conscientes de que su público lo ha estado, occidentales, de Hong Kong, de Bollywood, etcétera, ¿no? Entonces, muchas de estas películas son películas que están siempre en tensión, de nuevo, entre, digamos, el entretenimiento y también una reflexión muy profunda sobre qué es el cine en África y qué puede aportar el cine en África, ¿no? Un aspecto político, de despertar también ideológico, pero también de entretenimiento. Y otro grupo de películas en las que hacemos homenaje también a una rica tradición artística y también ese encuentro con la realidad postcolonial, ¿no? Por eso, para una de las sesiones en las que tendremos a uno de los directores con nosotros, en este caso la senegalesa Katilena Ndiaye, recuperamos 2 documentales suyos del 2000 y pico, en los que vemos esta tradición
tradición de Burkina Faso, sobre todo, en la que las mujeres pintan las paredes de las casas, ¿no? Aunque los hombres las construyen, ellas son las encargadas, de decorarlas, y en ese momento de espera de los hombres que se van a trabajar fuera, incluso emigran, ellas se dedican a pintar, ¿no? Y reflexionan además sobre aspectos en los que evidentemente este choque, esta realidad múltiple en la que el exterior, occidente, etcétera, está muy presente. Pero claro, esto nos daría, yo creo, para otra charla hablar de película a película, porque cada una yo creo que es un microcosmos, ¿no? Pero sí que el elemento también de cómo reinterpretan ellos géneros occidentales, porque vamos a ver una peli que es como samuráis en un momento distópico, luchando contra el cambio climático y el desplazamiento, una película que es un western actual en los años 60, en los que del maravilloso pionero Mustafa Al-Hassan, que la gente quizás lo conoce por las propuestas que tenía de animación, pero no tanto por sus películas de ficción, y después joyitas, yo creo que son absolutamente imperdibles, como una declaración poética sobre qué es el cine para él en África, de Djibril John Mabeti, que es más conocido por Tuki Buki, por Hienas, que se ha proyectado yo creo que bastante, o La Petite Vendette de Soleil o Le Franc, ¿no? Los distintos cortos que tenía. Pero después también, claro, intentar explicar, contextualizar mejor lo que es este fenómeno de desaparición de salas, por ejemplo, con una película de Sudán, Talking About Trees, que quizás alguien ha podido verla, en el que un cineclub de viejos maestros, directores, por la dictadura de décadas, ¿no?, que sufrió el país, no pudieron realizar cine y se empeñan de manera no exitosa en reabrir un cine en una de las ciudades, ¿no? Y vemos cómo el conocimiento, la cinefilia occidental y africana de esta gente nos demuestra, yo creo, una percepción, corrige una percepción muchas veces errónea de lo que es el espectador y el conocimiento del cine africano. Creo que, si no me confundo, que justo el corte que hemos puesto ahí era The Coconut Head Generation de Alan Kasanda, que es también una maravilla, en la que un grupo de chavales en la universidad más antigua de Nigeria, en Ibadan, se reúnen todas las semanas para hablar de películas de autores como Medondo, John Akomfra, y etcétera, y reflexionar sobre muchísimos temas, tanto de negritud, de tema político, de género, interseccionalidad, etcétera, ¿no? Con lo que yo creo que nos da un poco un golpe, por eso África contraataca, también en relación evidente a la película de la saga hiperconocida de Estados Unidos, ¿no? Pero para demostrar que este espejo muchas veces en que nos miramos es un poco deformante, y desde África yo creo que le dan la vuelta para que nosotros nos demos cuenta que ellos están muy al quite, ¿no? Creus que aquest diàleg entre art gràfic i cinema projectat pot ajudar a repensar el lloc d'Àfrica dins la història global del cinema? Yo espero, porque es verdad que en los últimos años ha habido muchísimo trabajo de investigación y de recuperación de archivos. Uno de los grandes problemas que se tiene para los cines africanos es que muchas de las obras que son esenciales para entender y hacer una cronología de los cines africanos se han perdido por problemas también de cómo, por guerras civiles, por los archivos que no estaban bien cuidados, porque muchas de estas obras estaban en Occidente y no se preocupaban en cuidarlas también los archivos, como otras obras de grandes autores occidentales. Pero poquito a poco ha habido un trabajo enorme, y de hecho, por ejemplo, Pauline Somano Vieira, uno de los grandes pioneros, ahora hay un archivo maravilloso en una universidad en Indiana, en Estados Unidos, y ha habido una publicación de obras suyas, el primer historiador de cine africano, ¿no? Y, por ejemplo, sin él y su ayuda, colaboración constante, la obra de Semben no existiría como la conocemos en la actualidad, ¿no? Él le dio uno de sus unos reels, unas bobinas que le quedaban, que había conseguido para que él pudiese filmar alguna de sus primeras películas, ¿no? Entonces, todo esto es un trabajo, yo creo que va un poco retrasado, pero que cada vez hay mayor interés desde Occidente. Yo creo que es esencial, además, aparte de una colaboración norte-sur, una colaboración sur-sur que ahora está en explosión constante, sobre todo con Brasil, por la cantidad de población diaspórica, y que está permitiendo que poco a poco se les sitúe en el lugar adecuado. Yo, por ejemplo, uno de los elementos también en la serie de cine que me parecía esencial era incluir muchas obras muy diferentes para ver toda la riqueza que era, con ciertos hilos narrativos, conceptuales de base, evidentemente, pero que nos hiciesen reconocer lo poco que todavía se sigue conociendo de los cines africanos, ¿no? Hay un elemento, por ejemplo, para los cinéfilos, quizás lo han seguido, es que en el último Festival de Locarno sí que se ha propuesto para Open Doors, de los próximos 3 años, empezando por el año actual,
todo un trabajo para que 42 películas y países africanos tengan apoyos en producción, postproducción, para que haya mayor difusión y para que sobre todo en este caso no es solo apoyo a obras ya terminadas o obras en proyecto, sino a crear sinergias que permitan que haya una continuidad y una cierta problemático en estos mercados, una cierta igualdad en acceso a distribución, etcétera, ¿no? Pero bueno, hoy en día con las plataformas siendo lo preponderantes que son, yo creo que es una lucha complicada, con lo que aún tiene más importancia, y ahí volviendo a tu pregunta, que desde Filmoteca y desde otros espacios yo creo que se apoye, se acompañe y se le dé todo el valor que tiene, ¿no? Porque además yo creo que en los momentos tan difíciles que estamos viviendo a nivel de geopolítica internacional, yo creo que ciertas enseñanzas sobre lo que puede ser el ser humano a nivel humanista, incluso aunque ahora no esté tan de moda esa palabra, ¿no? Es esencial. Yo creo que africanizar un poco al espectador, como piden algunos de los teóricos de estos cines y filósofos africanos, es importante, pero yo creo que sin la, y a lo mejor suena un poco ñoño, ¿no? Pero sin un trabajo yo creo que de solidaridad, de entendimiento y de acercamiento al otro y de apertura hacia realidades que no conocemos, lo tenemos bastante difícil, ¿no? Y quizás este cine, a través de lo lúdico, que muchas veces la parte de entretenimiento es básica, la parte humorística es básica, la reflexión que existe de base a nivel de valores morales, humanos, más amplios, nos dan 20 vueltas. Amb Col·lisió extrema, cartells de gana pintats a mà, anys 90, la Filmoteca ens convida a mirar el cinema des d'un altre lloc, des de la perifèria, des de la necessitat i sobretot des del talent popular. Aquests cartells ens parlen d'un país en transformació, d'una generació d'artistes que van convertir l'escassetat en creativitat i del poder d'imaginar el món amb els propis colors. Avui, exposats en una sala, aquests pòsters deixen de ser només publicitat per convertir-se en memòria visual, en art i en testimoni d'un moment irrepetible del cinema africà. Gràcies a Beatriz Leal Riesco per acompanyar-nos en aquest episodi de Viatge a Júpiter. No sé si t'ha quedat alguna cosa pendent per dir, però crec que hem parlat bastant de tot i crec que la gent, doncs, per acabar de veure-ho, perquè evidentment aquí no els podem veure, falta doncs, que s'escapi a l'exposició per veure aquestes joies, no? Sí, yo animar que la gente vaya porque es mal que lo diga yo, pero creo que es una oportunidad única. Además, el trabajo que hemos hecho con los diseñadores para la sala, para cómo exponer las obras, qué tipo de contexto era importante dar, pero sobre todo dejar una libertad absoluta de tránsito al que se acerca a la sala para jugar, para tocar, para meterse y conectar, ¿no? Hablar con estos pósters y también con otros materiales que van a acompañar, ¿no? En la parte de contextualización. Yo creo que va a abrir, yo creo, a todos, yo creo, una cierta curiosidad, y también por eso decidimos en parte que el ciclo de cine empiece en diciembre y enero, para que yo creo que los que vuelvan y vean y se empiecen a cuestionar y empiecen a leer un poquito más sobre este fenómeno y sobre todo los cines africanos, sobre todo el occidente africano, yo creo que les va a motivar a acercarse a las salas. Y decir que en diciembre vamos a inaugurar el ciclo con la presencia del director de Camerún, Jean-Marie Thénault, proyectando la película, que también va a estar en sala, en Loop, porque yo creo que esta película es la que va a ofrecer, yo creo que muchas claves de lectura de esto que estábamos hablando esta hora, ¿no? De cómo se ve el cine o se veía el cine, qué es de interesante o qué no de interesante el cine popular africano, cómo poder realizar cine en África, que esto no nos hemos metido porque tampoco nos atañía en esta circunstancia, en este momento, pero sí que yo creo que puede yo creo que plantear muchas preguntas que yo creo que ahora es lo que necesitamos, ¿no? Tener ciertos espíritus críticos, y el cine nos lo permite sí o sí, ¿no? Sobre todo ese tipo de realizaciones. Tota la informació la trobareu a la pàgina web filmoteca.cat i als perfils de Twitter i Instagram filmotecacat. Ens podeu escriure a filmoteca.cultura@gencat.cat o acostar-vos a l'edifici de la plaça de Salvador Seguí, 1-9 de Barcelona. Arribem al final del viatge. La programació de la Filmoteca és sempre diversa i eclèctica i també molt més àmplia. Us convidem a viatjar un cop al mes amb nosaltres per conèixer les múltiples cares i protagonistes de la Filmoteca. Gràcies per escoltar-nos.